En verdad espero que entiendas qué importante es que te hayas conectado el día de hoy a esta predicación en línea. Es súper importante para nosotros y déjame explicarte por qué. Porque si para Dios es importante que te conectes, para nosotros también. Somos una iglesia verdaderamente amante de Dios y si es importante para Él, eres importante para nosotros también. Así es que qué bueno que estás aquí. Hoy Dios nos trae una nueva serie, el inicio de algo increíble. Yo siempre he dicho que los inicios hablan de lo que está por llegar y esta predicación está extraordinaria. Así es que pon mucha atención, acompáñame a alabar y ¿qué te parece si antes oramos? Dios, gracias por este inicio. Los inicios en ti son increíbles. Me pone completamente expectante lo que tienes que traer, Dios. Te pido, por favor, bendigas a toda persona que esté ahora escuchando mi voz, que se esté sincronizando a la tuya, Dios, y que todo lo que suceda acá adelante en donde estoy yo, lo puedas esconder para que te veas tú, Señor. Bendícenos, háblanos, en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora sí, vámonos a alabar.
Hola iglesia, hola familia, qué bueno que nos volvemos a ver y espero que estés súper bien. Y hoy estoy muy emocionado, hoy iniciamos una nueva serie y Dios nos va a enseñar cosas muy importantes y seguro que van a ser de gran utilidad y gran bendición tanto para ti como para mí, para nosotros y para mucha gente. Y para poder ilustrar este mensaje me puse a buscar algunos resultados de partidos de fútbol importantes. Y en eso me encontré uno de la Copa del Mundo de 2014, donde Alemania le mete 7-1 a Brasil. Ese día Brasil lloró, fue exactamente ahí en Brasil este partido, pero seguí buscando otros resultados y también me encontré otro donde Chile le mete 7 a México, no en una Copa Mundial, pero un partido importante. Y ese día los mexicanos que tanto amamos el Chile, odiamos el Chile y eso fue tremendo. Pero una de las cosas que se me hacen muy simpáticas son los memes que sacan después de los partidos. Y este meme que ves tú en pantalla, este meme me encantó. Dice que hasta Silvia Pinal sacó este partido del 7-0 de Chile a México. Dice, acompáñame a ver esta triste historia el día que Homero Simpson cambió, dejó el equipo de México y se volvió chileno, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver estas anécdotas con la serie que vamos a ver? ¿Qué tiene que ver con la predicación que vamos a escuchar? En un momento te puedo asegurar que lo vamos a entender muy bien. Y permíteme empezar con esto. Nosotros somos una iglesia, nos llamamos Selah, formamos parte de la iglesia de Dios. Somos una iglesia local que está en Cuernavaca y tenemos nuestra sede. Y a mí me encanta el nombre de Selah. Selah significa detente, escucha. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos delante de lo que Él dice, que nos detengamos y que lo escuchemos. Y cada semana nos reunimos como iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y la pregunta que te quiero hacer, y en donde tú y yo tenemos que empezar a pensar, es: ¿estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Sabes? Esto que estamos haciendo es todo lo que Dios planeó. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿O qué nos falta? ¿Qué nos falta hacer? Y otra pregunta es: ¿estamos obteniendo los resultados que Dios quiere, que Dios planeó? Y déjame ponerte en pantalla tres palabras. La primera es ser, la segunda es hacer y la tercera es resultados. Y déjame explicarte la relación que tienen estas tres palabras. ¿Sabes? Lo que somos, esa es la primera palabra, ser. Lo que somos determina lo que hacemos. Y sabes, esto produce resultados. Ese es el orden correcto de las cosas. Y aquí exactamente estamos cometiendo, pienso, que un gran error. Porque estamos más interesados, estamos más metidos en lo que hacemos en vez de en lo que somos. ¿Sabes? Y lo más importante es ser, nuestra identidad. Esto le da sentido a lo que hacemos y esto logra los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy dentista, me dedico a curar a la gente. Y sabes, la gente obviamente necesita mis conocimientos, pero no solamente necesita ser sanada. Mucha gente a la que yo atiendo, sabes, necesita que yo la escuche. ¿Sabías que yo paso mucho tiempo de mi trabajo escuchando a la gente, escuchando a mis pacientes? Y todo lo que hago tiene que ver con lo que soy. ¿Sabes? Si lo hago bien, si soy puntual, si soy honesto, si trato bien a la gente, si tengo un consultorio equipado, limpio, etcétera. Esto que hago tiene que ver con lo que soy y determina los resultados. Si esto lo hago correctamente, obviamente la gente va a estar contenta, yo voy a tener clientela y yo voy a estar contento también disfrutando mi trabajo. Pero antes de cualquier cosa, antes de ser dentista, soy creyente. Y sabes, todo lo que hago tiene que ver con esto. Porque el plan es que yo le pueda compartir a la gente acerca de Jesús. Y lo que hago va dirigido a esto. Y sabes, no estamos hablando de una vida de perfección, estamos hablando de hacer las cosas lo mejor que pueda para que yo les pueda hablar de ese Jesús que yo conozco. Eso es lo más importante.
¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque hoy empezamos una serie que va a ser muy, muy importante. Te puedo asegurar que va a tocar nuestros corazones. Esta serie tiene como título Somos Iglesia. Y sabes, el objetivo de esta serie es que cada uno de nosotros entendamos quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad. Y una vez que entendemos quiénes somos, entonces podemos hacer lo que debemos de hacer. Y obviamente esto traerá los resultados que debemos tener. Porque si cada uno de nosotros entendemos quiénes somos, vamos a poder entender lo que debemos de hacer y obvio los resultados van a ser increíbles. Y el problema de no entender quiénes somos, ¿sabes? Es no hacer las cosas que debemos hacer y obviamente no obtener los resultados que debemos de obtener. Y si la iglesia somos la esperanza del mundo, si la iglesia somos la esperanza del mundo, entonces yo quiero preguntarme y quiero preguntarte también por qué más del 90% de la gente no conoce a Dios. ¿Por qué el mundo está cada vez más mal? Y esto no es un juego como el 7-0 que viste al principio. Esto es muy, muy grave. Y es que, ¿sabes? Algo no estamos haciendo bien. Y esto no se trata de ser pesimista ni amarillista, ¿sabes qué? Es la realidad. Mira, nuestra iglesia está en Cuernavaca y antes Cuernavaca era identificado como un lugar para vacacionar, un lugar para disfrutar, y mi consultorio lo tengo en la Ciudad de México. Y cuando la gente se entera que yo paso la mitad de la semana en Cuernavaca, muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo está Cuernavaca? Porque he escuchado que las cosas están muy duras. Y sabes, Cuernavaca se ha vuelto un punto de referencia de una situación y de cosas que están funcionando mal. Y aquí en Cuernavaca hay muchas iglesias cristianas que no estamos teniendo los resultados que debemos tener. Y no solamente en Cuernavaca, en todas partes, amigo. Selah significa, te lo repito, detente, escucha y vamos a detenernos. Vamos a escuchar a Dios. Vamos a ver qué Él quiere decirnos sobre ese tema tan importante para que tú y yo seamos lo que debemos de ser, hagamos lo que debemos de hacer y obtengamos los resultados que Dios planeó. Así es que te invito a orar, vamos a pedirle a Dios que esta serie y cada uno de los mensajes que escuchemos, en cada uno Dios nos hable. Y sabes, que se haga la voluntad de Dios, que seamos lo que Él planeó, que hagamos lo que Él planeó y que demos los resultados que Dios ha planeado con su iglesia que le costó tanto. Así es que te invito a orar y si te sientes cómodo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, Dios, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos detenernos en toda esta actividad que tenemos a diario, necesitamos detenernos y escucharte y que tú nos enseñes, Dios. Por favor, afirma nuestra identidad y llévanos a hacer y a lograr lo que tú tanto anhelas, que seamos, que hagamos y que logremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo, vamos a empezar, te recuerdo, lo que somos determina lo que hacemos. Y lo que hacemos da los resultados. Y sabes, vamos a empezar hablando sobre el punto más importante, ¿quiénes somos? Ese es el primer punto del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la identidad que tú y yo tenemos como iglesia? Porque cada uno de los que hemos creído en Cristo, en Jesucristo, formamos la iglesia de Cristo. Eso somos. ¿Sabes? Él es la cabeza de la iglesia, dice Efesios 5, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Dice 1 Corintios, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así es que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y la cabeza dirige al cuerpo. ¿Sabes? La cabeza ordena, la cabeza dirige a todo el cuerpo. Y cuando yo leo en la Biblia lo que Jesús hacía y el impacto que tenía, cómo actuaba, cómo mucha gente lo seguía, cómo mucha gente quería estar con él, cómo incluso los niños y los jóvenes lo buscaban, tristemente me doy cuenta que eso no está pasando con nosotros, con la iglesia.
¿Por qué pasa esto? Yo pienso de manera muy personal que Jesús hacía las cosas muy diferente a como tú y yo lo estamos haciendo. Y es que, te repito, tenemos que entender quiénes somos. Si Él es la cabeza, nosotros tenemos que seguir a la cabeza. Y sabes, te voy a dar un ejemplo de hacer las cosas un poco distintas o un mucho distintas a lo que Jesús hacía. Por ejemplo, muchas veces nosotros, la iglesia, nos preocupa el lugar donde nos reunimos. Y queremos que el lugar esté cool y que tenga un buen sonido y que haya una buena música y tengamos una buena pantalla y que nos vistamos bien y que pasemos un buen tiempo en ese lugar. Y hemos reducido el cristianismo a una predicación de domingo. Nos reunimos los domingos, pasamos 1 o 2 horas, nos portamos como cristianos, decimos que Dios es increíble, usamos mucho la frase que Dios te bendiga entre nosotros, hasta cantamos muy emocionados ese día. Y cuando salimos de ahí, se nos olvida Dios, se nos olvida la gente y salimos a vivir como estábamos viviendo de lunes a sábado y el siguiente domingo hacemos lo mismo. Y si te das cuenta, sabes, Jesús no hacía esto. Es más, a Jesús lo ves muy pocas veces predicando. ¿Sabes? Porque a Jesús no le preocupaba predicar, a Jesús le preocupaba la gente. Y no solo eso, ves a Jesús, al cristiano, al Cristo, andaba más con no cristianos que con cristianos. ¿Sabes? La mayoría de su audiencia, la mayoría de la gente con la que andaba eran no cristianos. Y lo ves a Él, lo ves amándolos, preocupándose por ellos, aceptándolos, buscándolos, estando con ellos, conviviendo con ellos, incluso hasta con los más malos, con los malotes, ¿sabes? Cuidándoles, dándoles de comer, enseñándoles, etcétera, etcétera. Era la relación de Él con la gente. Esto es lo que más le interesaba a Jesús. Y ¿sabes? Muchas veces nosotros los cristianos solo nos juntamos con cristianos porque tenemos la idea de que los demás nos van a contaminar. Y pareciera como que la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Y esto no puede ser, así no funcionan las cosas. Y muchos de los resultados que hoy tenemos es por eso. Es urgente que como iglesia hagamos cambios. Y lo primero que tenemos que entender es que somos el cuerpo de Cristo. Esto es algo súper, súper importante. Cuando la gente nos ve, la gente debe ver a Cristo, ¿sabes? Y lo que hace Cristo es lo que nosotros debemos hacer. Repito, la cabeza no puede ir por un lado y el cuerpo ir por otro lado, porque si la cabeza va hacia allá y el cuerpo va hacia acá, así no funciona. Y si la cabeza hace u ordena una cosa, el cuerpo debe seguirla. ¿Sabes? Somos el cuerpo de Cristo, somos cristianos, y si cristiano significa como Cristo. Y es tiempo que tú y yo entendamos esto. Y vamos a estudiar un pasaje, está en el Evangelio de Marcos 5. Vamos a estudiar un pasaje del que tenemos que aprender mucho, mucho como iglesia. Vamos a ver a Jesús ante una persona con muchísima necesidad y vamos a ver qué hace Jesús. Así es que si tú y yo, sabes, nosotros como iglesia hacemos lo mismo que hace Jesús en este pasaje, te aseguro que las cosas van a cambiar y vamos a ser bendición para mucha gente. Así es que abrimos nuestras Biblias, Marcos 5, y ahí nos encontramos, dice el versículo 25, una mujer entre la multitud que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. ¿Sabes? En este pasaje Dios nos dice que había una mujer que estaba físicamente enferma. ¿Sabes? Una mujer con hemorragias menstruales, 12 años. Imagínate la anemia tan severa que tenía esta mujer. Imagínate el aspecto de enferma que tenía. Pero no solamente estaba físicamente enferma. ¿Sabes? También era una persona rechazada por la sociedad. ¿Sabes? La ley judía consideraba a las personas que estaban menstruando como personas inmundas, impuras o sucias. Y sabes, cuando una mujer estaba en estas condiciones, la mujer era segregada y esta mujer era rechazada por la sociedad. 12 años en estas condiciones. Ella no podía entrar al templo.
Ella, ¿sabes? Todo lo que esta mujer tocara, personas o cosas, eran consideradas impuras, sucias o con pecado. Así lo decía la ley judía. Así es que físicamente enferma, rechazada por la sociedad, pero no solo esto, además era pobre. ¿Sabes? Había gastado todo su dinero en médicos y no habían podido sanarla. Es más, dice el versículo que estaba peor. Dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella fue a médicos particulares, aquí no había manera de echarle la culpa al ISSSTE o al Seguro Social, ¿sabes? Y no habían podido hacer nada, la señora se había gastado todo su dinero y cada vez estaba peor. Enferma, rechazada por la sociedad, ¿sabes? Rechazada por la religión y era pobre. Esta mujer estaba en serios problemas y si no era ayudada urgentemente, ella iba a morir. Y ella lo sabía. Y a esta mujer alguien le habló de Jesús. Obvio, debe haber sido un cristiano, alguien que creía en Jesús. Y esta persona le habló a esta mujer y seguramente le dijo, oye, acércate a Jesús, Él es buenísima onda, Él hace milagros, Él tiene el poder. Yo he visto sanar a mucha gente y esta mujer creyó, dice el versículo 27. Ella había oído de Jesús. Y sabes, vemos en el pasaje a Jesús rodeado por mucha gente. Es más, dice el pasaje que a Jesús le seguía una gran multitud y le apretaban. Y esta mujer pensó, en el momento que le hablaron de Jesús y creyó en Jesús, ¿sabes? Al templo no me puedo acercar, pero a Jesús sí. Y la gente la conocía 12 años. ¿Tú crees que no la conocían? La conocían como la sucia, la conocían como la inmunda, y a ella no le importó ser reconocida así y decidió acercarse a Jesús. Y ella pensó, dice el versículo 28, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Si me acerco a Él, aunque sea arrastrándome como sea, y si tan solo toco su túnica, Él me va a sanar. Y sabes, no sabemos cómo, a gatas, arrastrándose detrás de Él, ella llega y toca su túnica. Dice el versículo 27 dice, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y el versículo 29 dice que al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Una vez que ella toca la túnica de Jesús, al instante ella sintió que la hemorragia se detuvo y que ella había sido sanada por Jesús. Qué increíble, ¿no? Y cuando ella toca a Jesús, Jesús se detiene. Y sabes, Jesús sabe que ha salido poder de Él. Y mira, amigo, no creas que Jesús no sabía de esta mujer. Jesús sabía perfectamente de esta mujer. Sabía de su necesidad, sabía de su sufrimiento, sabía que esta mujer estaba buscando a Jesús. Y Él sabía lo que ella había hecho. Y Jesús sabía que Él la había sanado. Físicamente estaba sana, pero allá había algo más. Había algo más que sanar de ella y por eso Jesús se detiene. ¿Sabes? Y en el momento que Jesús se detiene, hace una pregunta que sorprende a todos. Dice el versículo 30, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de Él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? ¿Quién me tocó?, dijo Jesús. Y los que lo acompañaban le responden a Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Estás rodeado por mucha gente, parece que vamos en el metro y tú preguntas, ¿quién me tocó? ¿Sabes? Y Jesús hace esta pregunta no de balde. Jesús quería que la mujer se identificara. Y llena de miedo, sabiendo que ella había sido descubierta, levanta la mano y dice, yo fui. Y le cuenta a Jesús qué hizo y por qué lo hizo. Dice el versículo 33. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se acercó y se arrodilló delante de Él y le confesó lo que había hecho. Ve la actitud de esa mujer, arrodillada delante de Jesús, contándole qué y por qué lo había hecho. Y sabes, entonces Jesús le dice algo maravilloso. Jesús le dice, hija. Con estas palabras, Jesús la sana emocionalmente.
A una mujer acostumbrada a ser rechazada, a que le llamaran sucia, inmunda, Jesús le dice, hija. Y las palabras de Jesús sanaron su corazón. Y lo más importante está al final de este pasaje. ¿Sabes? Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes? Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, has sido perdonada por mí, por eso eres mi hija. ¿Sabes? Es impresionante este pasaje y hay muchas cosas que tú y yo tenemos que aprender de este pasaje, de lo que Jesús hacía, porque no solamente tenemos que aprender, tenemos que imitar lo que Jesús hacía. Y para que lo entendamos bien, yo quiero invitarte a ver un video. Que muestra mucho de lo que Jesús hizo con esta mujer y cómo nosotros, esto nos puede enseñar, cómo nosotros podemos y debemos hacer lo que Jesús hizo. Así es que te invito a que veamos este video. Amigo, venga amigo. Dígame, jefe, buenas tardes, cuénteme, dígame. Deme la oportunidad de lavarle su vehículo, jefe. Deme la oportunidad de demostrarle que sí puedo lavar su vehículo. Se lo lavamos, se lo grafiteamos. Chusa, deme la oportunidad que tengo ya como más de 2 semanas que no hago nada. Mire cómo estoy, ve. Nosotros se lo dejamos limpio, lo grafiteamos, lo aspiramos. Todo, jefe, deme la oportunidad. ¿Dónde queda su lavadora? Aquí se quita nomás, jefe. Ya, súbase para No, que yo no le te... indico, venga, vamos. Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo. Qué emoción tan grande, se siente feliz. Mire. Dios lo bendiga siempre, Señor. ¿Ahí apagó el vehículo? Sí, jefe, ahí déjalo nomás que hay. Suelen los vídeos, todo eso. Cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hice? Lo que sentí fue, me cogió los 13.800 voltios. ¿Y por qué terminó usted así? Amigo, fue hace 11 años, amigo, tuve una descarga eléctrica. Y son cosas que a veces no quiero recordarlas, pero tengo que seguir adelante por el bien de mi familia, de mi esposa y mis 2 hijas. Tú, para las personas, no vales nada, no aportas a la sociedad, pero para Dios eres muy valioso. Él está orgulloso de ti como lo estoy yo. Yo lo que le pedí a mi Dios, que me diera a ver crecer a mis hijas. Dios te va a bendecir muchísimo, como lo ha hecho hasta ahora. Eres muy importante para Él. Gracias, amigo. Pero igual, voy a seguir luchando por mi familia, porque nunca le falte un platito de comida. Y déjeme decirle que es un guerrero, un ejemplo de superación. Porque hoy en día hay muchísimas personas que viven quejándose por todo y usted, faltándole sus extremidades, me ha demostrado cómo es muy eficiente al momento de hacer su labor. Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mí.
Tremendo, ¿no crees? Y déjame darte 5 puntos. Y déjame identificar cada uno de estos puntos con los dedos de nuestra mano. Puntos que deben de quedar muy, muy claro para que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, hagamos lo que Jesús hace. Y son puntos sencillos, ¿sabes? Que tú y yo podemos entender y que tú y yo podemos hacer. Primer punto, ¿sabes? Por las puertas del lugar donde tú y yo nos reunimos los domingos, va a entrar gente con una enorme necesidad, con problemas de todo tipo, sufriendo mucho, y las puertas de nuestro lugar de reunión siempre van a estar abiertas a quien lo necesite. Ese es el primer punto, puertas abiertas. Pero no solamente en el lugar de nuestra reunión, ¿sabes? En mi casa las puertas tienen que estar abiertas. En mi consultorio las puertas tienen que estar abiertas. Siempre puertas abiertas a quien necesite a Jesús. Punto número 2. ¿Sabes? Esta mujer no fue al templo. ¿Sabes? En la calle alcanzó a Jesús. No fue domingo, no fue un día de reunión, fue cualquier día. Y el segundo punto habla de disponibilidad. ¿Sabes? Debemos estar siempre dispuestos en tiempo, en actitud, ayudar a la gente. Para eso estamos para la gente. Mira, Jesús se detuvo y él tenía cosas que hacer, incluso iba con prisa a sanar a otra persona, pero se detuvo a ayudarla. Disponibilidad, punto número 2. Punto número 3, escucha. Jesús sabía lo que había pasado con esta mujer. Jesús sabía que la había sanado. Y Jesús sabía por qué lo había hecho esta mujer. Y a pesar de tener tantas cosas que hacer, Jesús se detuvo y la escuchó. Porque sabes una cosa, amigo, la gente no solamente necesita que la ayudemos, la gente necesita ser escuchada. Punto número 3, escucha. Punto número 4, palabras de ánimo. Las palabras de Jesús cambiaron la vida de esta persona. Jesús le dijo: hija, nunca más sucia, nunca más inmunda, nunca más marcada por la sociedad, hija. Y nuestras palabras, ese punto es importantísimo, nuestras palabras hacia la gente deben ser no palabras de condenación, sino palabras de aliento, así como vimos en el video, cómo este muchacho trata a esta persona discapacitada. Y el último punto, el punto número 5, es el punto más importante. El problema de salud de esta mujer fue la gran oportunidad para arreglar su principal problema, su condición espiritual. Así es que aprovechemos todas las oportunidades que la vida de las personas nos da y no olvidemos que su principal problema es su condición espiritual, la necesidad de salvación, que ellos conozcan a Jesús. Y una vez que hagamos esto, cuando abramos nuestra mano con estos 5 dedos, ¿sabes qué? La gente verá la mano de Dios extendiéndose para ayudarlos. Iglesia, familia, si hacemos esto, si hacemos lo mismo que Jesús, mucha gente va a ser bendecida por la iglesia. Y recuerda una cosa, ellos son lo más importante. Puertas abiertas, siempre disponibles, escuchar a la gente, alentar a la gente y aprovecha la oportunidad, todas las oportunidades para llevarlos a Jesús. Solo cuando hagamos esto, entonces vamos a poder ser lo que Dios planeó, la mano abierta de Jesús para poder ayudar a la gente. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Jesús es la esperanza de este mundo. Y sabes, nosotros somos parte de esta esperanza, somos la esperanza del mundo. Y pongamos en práctica estos 5 puntos. Seamos iglesia y disfrutemos las maravillas que Dios va a hacer. No pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad, decide ser lo que Dios dice que eres. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.
¿Qué tal? ¿Qué te dije? ¿A poco no era una super predicación? Bueno, es una predicación porque sigue estando en YouTube, siempre va a ser mientras tú la reproduzcas. Aquí se va a quedar guardada y te quiero invitar a que la compartas, a que te suscribas, a que nos comentes, a que interactuemos en esta predicación. Déjanos tus comentarios y en serio, reitero, te repito, compártela por favor. Puede ser de bendición para alguien más. Me quedo con demasiadas cosas de esta predicación en la parte de ser, hacer, tener. Me fascina. ¿Sabes? Creo que muchas veces nos hemos enfrascado en este mundo, en hacerlo todo diferente, ¿no? En ser completamente lo contrario a lo que hoy nuestro pastor nos dice de ser, hacer, tener. Creo que nos hemos estado basando mucho tiempo en nuestras vidas en el tener, hacer, ser. Lo que tengo es lo que hago y lo que hago es lo que soy. Si tengo unos grandes tenis, entonces yo lo que hago es ser una persona que tiene unos grandes tenis. ¿Y quién soy? Alguien con grandes tenis. Y no me he dado cuenta que esos tenis se van a acabar o me van a dejar de quedar o no sé. Pero me encanta eso. Yo en serio acepto esta invitación de parte de Dios a empezar a vivir mi vida desde el ser, hacer, tener. Y también me fascina lo que hablamos de la mujer. ¿Qué onda con esta mujer? En verdad, creo que revela por completo lo que estamos llamados a hacer como iglesia, como cristianos. Muchas veces nos preocupamos en brillar en muchos lugares en donde ya hay brillo y quizás hay lugares muchísimos más oscuros que brillar. Yo, haciendo esto mío, muchas veces me he preocupado por brillar en la iglesia como voluntario y definitivamente creo que hay lugares muchos más oscuros en donde yo debería de preocuparme de brillar. Así es que tomo esta invitación de parte de Dios. Te invitamos nuevamente a buscar este brillo en estos lugares adecuados para brillar. Hay muchísimos, necesitamos encontrarlos. Gracias por conectarte una vez más. Gracias por tus ofrendas. Es muy importante que sigas haciéndolas para nosotros como iglesia. Es algo que nos permite seguir haciendo esto, nos permite seguir bendiciendo gente y nos permite seguir alcanzando gente, que es lo increíble. Nada de lo que tú ofrendes es para nosotros, al contrario, lo multiplica Dios y eso es buenísimo. Así es que nos vemos en la próxima.